Estábamos trabajando en el viejo hospital de Fort Belvoir antes de que nuestro piso estuviera listo para que nos trasladáramos al nuevo hospital. El viejo hospital llevaba ahí desde la Segunda Guerra Mundial, si mal no recuerdo, quizás un poco más, no lo sé. Era un hospital de 5 pisos y solo el primero y el segundo se usaban para la atención de pacientes. Los pisos superiores se usaban para almacenamiento, donde habían movido equipo o muebles no deseados. Un día, yo y uno de mis marineros fuimos a ver si tenían una silla extra en uno de los pisos de almacenamiento. Entonces llegamos al piso que solía ser la sala de partos y la guardería. Ambos pasamos por una habitación con una vieja mecedora de madera. Al pasarla nos miramos y dije, ¿lo viste? Entonces mi amigo dijo, ¿había alguien sentado en la mecedora? Estuve de acuerdo y dije que también creía haber visto a alguien sentado en la mecedora. Regresamos para comprobarlo y no había nadie sentado en ella, ni nadie más estaba en este piso porque estaba cerrado. Así que lo dejamos pasar y estuvimos de acuerdo en que podríamos haber visto un fantasma. Unas semanas después, volvimos a subir para buscar algo más que necesitábamos. Subimos al mismo piso y pasamos por la habitación con la mecedora. Vi una nota pegada a la silla. La nota decía algo así como, por favor, no usar ni quitar. Lo encontré extraño y le pregunté a mi jefe, que había estado en este hospital mucho más tiempo que yo, por qué nadie podía tocar esa simple y vieja mecedora. Me dijo que esta era la mecedora en la guardería que las madres usaban para mecer y pasar tiempo con sus bebés nacidos muertos. Eso me voló la cabeza y confirmó que lo que mi amigo y yo habíamos visto era probablemente una madre que mecía a su bebé muerto. Cuando lo presenciamos, no sabíamos si era un hombre o una mujer, ya que no estábamos mirando directamente a la habitación. Solo estábamos seguros de haber visto a una persona. Así que estoy bastante seguro de que vimos a una madre afligida meciendo a su bebé. Mi compañero que presenció esto se desvivió no mucho después. Se quedó en el viejo hospital en una pequeña clínica que mantenían abierta allí mientras el resto de nosotros nos trasladamos al nuevo hospital. No digo que el se quitara la vida tuviera algo que ver con eso, pero la persona que lo presenció conmigo ya no está con nosotros. He sido desplegado unas cuantas veces, pero nunca presencié nada en los despliegues como lo hiciste tú, O.P. Mis 3 amigos y yo decidimos explorar un hospital abandonado en las afueras de nuestro pueblo. Al principio no pasó nada extraño, pero después de una media hora más o menos, pudimos escuchar susurros y puertas cerrándose al azar. El edificio ha estado vacío desde los años 40, por cierto. Los 4 entramos en lo que parecía ser un quirófano cuando, de repente, la puerta por la que entramos se cerró de golpe detrás de nosotros y la mesa de operaciones en el centro de la habitación se deslizó muy rápido por el suelo chocando contra la pared. Nuestro amigo, llamémoslo Matt, salió corriendo de allí mismo. Los otros 2 y yo nos quedamos porque queríamos ver cosas más chulas. Entonces, los genios de 13 años que éramos decidimos ir al sótano. Aquí es donde la cosa se puso jodidamente rara. Deambulamos durante unos 20 minutos y no parecía estar pasando nada, así que volvimos por donde habíamos venido. Excepto que la salida del sótano ya no estaba. Al principio pensamos que habíamos tomado un giro equivocado, pero el sótano no era muy grande. Pasamos unas 2 buenas horas tratando de salir de allí. Y esto fue antes de que los celulares fueran algo importante y ninguno de nosotros tenía uno. Mientras tanto, los susurros comenzaron de nuevo y empezamos a ver cosas por el rabillo del ojo en todas partes, preguntando constantemente a los demás, ¿viste eso? Finalmente encontramos la salida, salimos y es mediodía, como la 1 de la tarde, entramos a eso de las 11 de la noche anterior. Así que lo ignoramos sin saber la hora y empezamos a caminar hacia la casa de uno de los chicos.
5 minutos después de caminar, un policía se detiene a nuestro lado y nos pregunta si somos los chicos que estaban buscando. Le dijimos que sí. ¿Por qué? Él responde, hay un grupo de búsqueda, buscándolos, y comunica algo por radio y pensamos, estamos en un gran problema. Aquí viene la parte que nadie puede explicar hasta el día de hoy. Aparecen otros 5 o 6 coches de policía junto con nuestros padres y Matt y sus padres. Aparentemente, después de que él se fue a casa, nos dijeron que habíamos estado desaparecidos durante un día entero. Entramos un viernes por la noche y salimos un domingo. Matt obviamente se había preocupado y se lo había contado a sus padres cuando se enteró de que ninguno de nosotros estaba en casa. Entonces llamaron a la policía y comenzó la búsqueda. Registraron todo ese hospital y no pudieron encontrarnos. Les preguntamos si habían revisado el sótano y aparentemente lo habían hecho varias veces. No vimos a nadie, no escuchamos a nadie mientras estábamos allí abajo. Esto ocurrió en una ciudad del norte de la península de Malasia. Mi familia estaba visitando a la prima de mi esposa que acababa de dar a luz. Estaba en una habitación con 6 camas. 5 de las camas estaban ocupadas y cada una tenía una cortina que se podía cerrar alrededor. Era hora de visitas, por lo que la mayoría de las cortinas estaban abiertas y había visitantes en todas las camas. La prima estaba en la cama del medio y la última cama estaba ocupada, pero la cama de enfrente estaba vacía. Había gente visitando en la última cama. Una de ellas era una niña pequeña, de no más de 7 años. Mientras la gente charlaba, la niña de repente gritó enojada, «Deja a mi tía en paz». Todos la miraron. Su madre se acercó a ella y le preguntó, «¿Con quién estás hablando?» Con él también podría ser ella, porque en bahasa malayo los pronombres no tienen género. Dijo señalando un punto justo encima de la cama vacía. «¿Qué está haciendo?», preguntó la madre. «Le está haciendo caras a la tía». Su madre entonces le dijo, «Está bien. No hará nada. Ven, vamos a buscar algo de beber». Luego sacó a la niña de la habitación. Creo que estaba tratando de calmar a la niña. Investigué un poco y me dijeron que esa ala del hospital tiene fama de estar embrujada y era el edificio más antiguo del complejo hospitalario. Supongo que los niños realmente pueden ver fantasmas. Más tarde me di cuenta de que la madre no parecía nada sorprendida por lo que dijo la niña. Era como si fuera algo perfectamente normal que la niña lo dijera. Soy enfermera de cuidados paliativos. Hace unos años trabajaba en una unidad de hospitalización. La mayoría de los pacientes venían para controlar un síntoma incontrolable y luego volvían a casa a pasar sus últimos días. De vez en cuando, recibíamos pacientes que se quedaban hasta el final. Estos pacientes pagaban de su bolsillo la estadía, la mayoría de los seguros no cubren los cuidados paliativos hospitalarios o tenían un seguro muy bueno. Tengo un montón de historias locas y escalofriantes trabajando en este campo, pero algunas realmente se destacan para mí. Uno de nuestros pacientes a largo plazo era un viejo trabajador de una fábrica de automóviles llamado Joe, no es su nombre real, pero en realidad no importa. Joe era un tipo rudo de clase trabajadora, de los que te caen bien de inmediato. No era tímido para un chiste sucio y si le agradabas te apodaba. El mío era Smithy. Mi apellido es Smith, así que era una elección natural. No era original, pero estaba orgulloso de que Joe me hiciera el guiño. Joe se estaba muriendo de cáncer de páncreas y como nunca se casó ni tuvo hijos, no quería morir en su casa, y según sus palabras, arruinar el valor de reventa de su propiedad.
No estoy seguro de quién recibiría el dinero. Tenía algunas sobrinas que lo visitaban y trataron de convencerlo de que volviera a casa con ellas para que pudiera estar con su familia cuando muriera, pero Joe no lo aceptaba. ¿Me rompí el culo en esa maldita línea durante 35 años? Más vale que ahora coseche los malditos beneficios. La mayoría de la gente no quiere estar en un lugar tan clínico, pero Joe se sentía como en casa allí. Yo hacía mis rondas, pasaba los medicamentos y cada vez que entraba a la habitación de Joe, él tenía un nuevo chiste o intentaba que me tomara un trago con él. Sí, algunos pacientes podían tomar una bebida si querían. Se están muriendo y los médicos no tienen problema en recetar un whisky o una cerveza. No me avergüenza admitir que me acerqué a Joe. Pasaba mis descansos jugando a las cartas o escuchando sus viejas historias de borracheras. La mayoría de las veces hacía ambas cosas. Tenía una gran risa ronca que siempre terminaba en tos y en general era un buen tipo. Ahora, a diferencia de la mayoría de nuestros pacientes, Joe era un paciente de bajo mantenimiento. Tenía muy poco dolor, algo muy poco común en el cáncer de páncreas, y requería muy poca enfermería. No es raro que nuestros pacientes vean cosas, las alucinaciones son comunes, pero esto normalmente ocurre cuando el paciente está empeorando y hay otros síntomas presentes. Joe nunca tuvo un declive y siempre estuvo en su sano juicio. Un día llegué al trabajo y comencé mis rondas. Cuando entré en la habitación de Joe, todas las habitaciones son privadas, me recibió con el habitual chiste obsceno sobre mi peso o mi acento sureño. Pero Joe solo me miró fijamente con una expresión muy confundida. Le pregunté si todo estaba bien y Joe dio un rápido sí y volvió a su periódico. Lo ignoré y seguí con mi día. El hombre estaba lidiando con su mortalidad y no puede ser siempre chistes groseros y felicidad. Cada vez que entraba en la habitación de Joe, tenía la misma mirada confusa y se mostraba muy despectivo conmigo. Esto se mantuvo durante la mitad del turno hasta que finalmente le pregunté si todo estaba bien. La respuesta de Joe es algo que nunca olvidaré. Sí, Smithy, todo está bien, pero no estoy seguro de ese tipo que te ha estado siguiendo todo el día. Trabajaba solo. No había nadie conmigo. Le pregunté a quién se refería. Ese tipo alto de negro que ha estado contigo todo el día. Estaba confundido y aterrorizado. Era el único empleado masculino en el turno ese día. Cometí el error de preguntarle a Joe si ese hombre alto de negro estaba conmigo ahora mismo. Oh, sí, Smithy. Y no parece muy contento. Mi instinto de enfermero se activó, ya que no se debe alimentar las alucinaciones de los pacientes, pero esto no era normal. Joe estaba calmado, sin duda molesto, pero tranquilo. Le dije a Joe que no se preocupara por él y no pude salir de allí lo suficientemente rápido. No soy muy creyente y realmente no sabía qué pensar. Lamentablemente, me acobardé y evité a Joe todo lo que pude durante el resto del turno. Me arrepiento de esto hasta el día de hoy, porque Joe murió esa noche. Poco después de mi turno, la enfermera que me relevó llamó para avisarme que Joe había fallecido. Regresé a la unidad y terminé llegando justo cuando la sobrina de Joe salía de su habitación. Tenía los ojos enrojecidos, y sinceramente, esta parte del trabajo no es en la que soy mejor. Le di las condolencias habituales y dije, está en un mejor lugar. La cara de la sobrina de Joe se giró hacia la mía y tenía fuego en los ojos. Era un borracho imbécil que golpeaba a su novia embarazada hasta que abortó. Si está en algún lado, no es mejor que aquí. Me quedé sin palabras. Tuve docenas de conversaciones con Joe, pero nunca hablamos de su pasado. La sobrina salió furiosa. Me quedé parado un segundo y finalmente entré para despedirme de mi amigo.
Joe estaba acostado en la cama. El personal había lavado y preparado el cuerpo y estaba esperando a la funeraria. No soy un tipo demasiado sentimental, pero me encariñé con Joe y me sentí mal no despedirme. Cuando me acerqué a Joe, noté algo extraño. La mayoría de la gente muere con los ojos cerrados, pero no Joe. Los ojos de Joe estaban bien abiertos y tal vez fue el efecto persistente de lo anterior y el encuentro con la sobrina, pero juro que esos ojos estaban congelados por el miedo. Lo que sea que haya visto antes de irse lo aterrorizó. Trabajo en un hospital, y mis turnos son de 7 de la mañana a 8 de la noche, y a veces más tarde sí me toca guardia. Primero, un poco de contexto sobre el hospital. Está justo al lado de un campus universitario bastante importante, lo que atrae a mucha gente, estudiantes y demás. Hay algunas casas justo detrás del hospital, pasando el estacionamiento principal para empleados. Aunque el hospital no está en una mala zona, extrañamente ha habido algunos crímenes horribles por ahí. Una vez, un hombre desvivió a su esposa detrás del hospital y luego intentó desvivirse, nadie sabe por qué lo hizo allí. Ninguno de los dos trabajaba en el hospital ni nada por el estilo. Y otra vez, en esas casas detrás del hospital, encontraron a un hombre apuñalado hasta el fallecimiento en su sótano, y nunca encontraron a su agresor. Por desgracia, el estacionamiento principal para empleados está muy cerca de donde ocurrieron ambos crímenes. Hace unos 10 años, construyeron un nuevo hospital frente al viejo, pero el viejo no lo demolieron hasta muchos años después. Así que se quedó vacío. También solía haber un estacionamiento pequeño justo enfrente del viejo hospital antes mencionado que, a pesar de su cercanía al edificio espeluznante, realmente lo era, especialmente de noche, tenía mucha demanda porque estaba a unos pasos de la entrada para empleados. Tuve 2 encuentros espeluznantes, uno en ese pequeño estacionamiento y otro en el estacionamiento principal grande. Vamos a la primera historia. Esa noche en particular, había terminado a las 7:30, pero era invierno, así que afuera estaba oscuro. Había aparcado en el estacionamiento principal grande, pero estaba en un lugar bastante lejos, cerca de las casas que están detrás del hospital. Ahora bien, tuve un acosador real y legítimo desde los 19 hasta los 25 años, o incluso más, así que siempre estaba nerviosa caminando sola por la noche en este tipo de situaciones. Dicho esto, eran poco más de las 7:30, así que era temprano, lo que probablemente explica por qué bajé un poco la guardia. Mientras caminaba hacia mi auto, vi a un tipo caminando frente a las casas, y simplemente asumí que era un estudiante universitario o alguien que salía a caminar. Muchos universitarios alquilan esas casas por su cercanía al campus, por lo que no era raro ver gente por la noche. Pero esa noche, esa persona era la única que estaba fuera, y lo que de verdad me hizo saltar las alarmas fue que vestía todo de negro de pies a cabeza, incluida una gorra. Hacía frío esa noche, pero no tanto, así que eso me pareció un poco extraño, pero aún así, me dije a mí misma que no era nada. Cuando me acerco a mi auto, este tipo dejó de caminar al notarme, se giró para mirarme, me observó durante un par de segundos, y luego salió disparado hacia mí. Había estado caminando a un ritmo pausado, pero cuando me vio y cambió de dirección para venir hacia mí, no estaba corriendo, pero caminaba súper rápido. Corrí hacia mi auto, abrí la puerta, tiré mis cosas, y a mí misma, adentro, cerré las puertas y encendí el auto. Todo esto sucedió tan rápido, que desde el momento en que me vio hasta que me subí al auto, debieron ser solo entre 10 y 20 segundos como máximo. No perdí el tiempo, puse el auto en marcha, pero antes de poder irme, escuché al tipo golpear la ventana de mi auto y lo vi por el rabillo del ojo. No le miré la cara porque estaba aterrada, aunque ahora desearía haberlo hecho. Lo único que hice fue salir a toda velocidad del estacionamiento. Cuando miré hacia atrás,
Él estaba parado justo donde había estado mi auto. No terminé contándolo a seguridad, aunque ahora me doy cuenta de que fue un gran descuido de mi parte, y normalmente probablemente lo hubiera hecho. Estaba tan conmocionada que ni siquiera se me ocurrió hasta más tarde. Afortunadamente, nadie fue atacado en el área esa noche. El otro encuentro sucedió en el estacionamiento pequeño. Me habían llamado a trabajar, así que llegué más tarde de lo habitual, como a las 11. Siempre me daban vibras extrañas del viejo hospital, pero supuse que era solo porque, ya sabes, era este espeluznante hospital abandonado con ventanas oscuras. Cualquiera podría estar ahí, ocupando ilegalmente, escondiéndose o planeando algo malicioso, y lo aprendí con seguridad esa noche. Me había estacionado en el estacionamiento pequeño y apenas comenzaba a caminar hacia el hospital cuando escuché algo detrás de mí. Era alguien hablando. Aunque no escuché lo que dijo la persona, fue suficiente para detenerme y escuché con atención. La persona volvió a hablar, y esta vez dijo «Oye», como si me llamara para captar mi atención, no solo para saludarme. Eso fue todo, pero esta vez fue un poco más claro, y pude notar que venía de detrás de mí, o sea, en dirección del espeluznante hospital viejo. Me di la vuelta y no vi a nadie, y por alguna razón miré hacia una puerta cerca de donde estacioné, que tenía una ventana grande en la mitad superior. De repente, alguien apareció a la vista a través de esa ventana, un tipo que había estado agachado dentro del viejo hospital detrás de la puerta para que no pudiera verlo. Obviamente esto me asustó muchísimo, pero estaba tan en shock que simplemente me quedé allí parada. El tipo gritó, «Oye tú, ven aquí», mientras me hacía señas para que me acercara. Como soy una persona que piensa racionalmente, no fui para allá a averiguar qué quería este tipo, sino que literalmente corrí hacia el hospital principal, y esta vez sí le informé a seguridad. Llamaron a la policía, pero nunca encontraron a nadie allí, aunque para ser honesta no estoy segura de que tan bien buscaron. Después de eso, nunca volví a estacionarme allí, y poco después lo cerraron porque finalmente decidieron demoler el viejo hospital. Dudo que los dos eventos estén conectados, pero quién sabe. Así que sí, todavía soy muy cautelosa cuando camino hacia mi auto en cualquier estacionamiento, pero especialmente allí. De niño, cuando visitaba la granja de mi abuela, presencié algo paranormal. Su casa, construida en el 1700, había sido en su momento una plantación con esclavos y un hospital confederado durante la Guerra Civil. Tenía 14 o 15 años y una tarde jugaba en el bosque de la propiedad. Al acercarme al arroyo detrás de la casa, miré hacia arriba y a un lado, a unos 15 metros de distancia. Vi a un hombre con un uniforme gris. Me observó jugar durante 1 o 2 minutos, y cuando volví a mirar, se quitó el sombrero a modo de saludo, se giró y se desvaneció entre los árboles. Pensé que sería un cazador, ya que la propiedad tiene 275 acres de bosque y tierras de cultivo, y la gente cazaba mucho por allí. Fui a ver a mi abuela y le conté lo que había visto, ya que solo vi su coche en la entrada. Me dijo que nadie estaba cazando esa tarde, que debía ser el soldado. Según ella, varias personas lo habían visto, sobre todo cuando visitaban la granja por primera vez. Decía que él custodiaba la casa, que fue un hospital temporal en su época, para asegurarse de que no eran una amenaza. Comentó que, al saludarme quitándose el sombrero, aprobaba mi presencia. No tengo idea de qué era realmente, pero nunca lo olvidaré. Mi buena amiga trabaja como auxiliar de enfermería. Lo más extraño que me ha contado fue sobre una mujer que llegó a la sala de emergencias después de un intento de desvivirse. Esta mujer se había cortado las muñecas y la garganta.
casi se había seccionado completamente una mano y su cabeza estaba sostenida por la piel de la nuca y tal vez un poco de músculo. De alguna manera, los paramédicos la llevaron viva al hospital. Mi amiga tuvo que sujetar la cabeza de la mujer en su lugar mientras los médicos hacían su trabajo. La paciente falleció, para sorpresa de nadie, y el médico hizo que mi amiga mirara hacia abajo por el cuello con la cabeza hacia atrás como una pequeña lección de anatomía. Una historia que una enfermera le contó a la misma amiga. Ella estaba en el pabellón psiquiátrico y había un paciente varón adulto en una habitación con una puerta de vidrio para poder ser visto. Le gustaba estar desnudo y a menudo se masturbaba en la esquina. Un día en particular decidió defecar en la habitación y lo esparció por toda la puerta de vidrio. Mientras las enfermeras averiguaban qué hacer, él colocó ambas manos en la puerta, la miró fijamente a los ojos y lamió sus propias heces. Ya que estamos en eso, un gran reconocimiento a los hombres y mujeres que trabajan en el cuidado de la salud, y un agradecimiento especialmente grande a las enfermeras. Ustedes son héroes. Hace años trabajé como auxiliar en un pequeño hospital durante el turno de noche. La mayoría del trabajo consistía en responder a las llamadas de los pacientes y limpiar desastres. Teníamos una habitación cuya luz de llamada se activaba aparentemente sola. Los pacientes en la habitación negaban haberla presionado o sonaba cuando la habitación estaba vacía. La historia que contaban las enfermeras mayores era sobre una anciana que pasó mucho tiempo en esa habitación antes de fallecer y que la luz era su forma de pedir ayuda. Todos nos reíamos de eso, era una broma de larga data y cada vez que sucedía algo peculiar en esa habitación, simplemente se lo atribuíamos a Vicky, buscando atención. 35 años han pasado desde entonces, y después de una carrera completa, me encuentro trabajando en el mismo hospital como un trabajo de retiro. La habitación de Vicky se ha convertido en un área quirúrgica, luminosa, reluciente y nueva. Pero siempre que paso por esa zona y todas las luces están apagadas, lo juro, por el rabillo del ojo puedo ver a alguien parado en la sala de recuperación postanestésica. Sé que es una ilusión óptica, pero aún así me da escalofríos. Recientemente le conté esta historia a una amiga que ha trabajado aquí todo este tiempo y ahora, cada vez que la veo, me da un manotazo por contarle la historia porque ella también ha comenzado a ver a Vicky por el rabillo del ojo. Solía trabajar para una compañía que vendía y reparaba medidores Mayo. Era un trabajo extraño y conocía mucha gente extraña haciéndolo, pero esto fue con mucho, lo más bizarro. Aquí hay una instalación llamada Hospital Estatal, una institución pública ubicada aproximadamente en 30 acres en el centro de la ciudad, rodeada por una cerca alta junto a una base militar. El lugar se puede describir mejor como un gran campus de edificios abandonados de ladrillo rojo que albergan a personas con trastornos mentales. Ninguno de los edificios es nuevo y muchos son muy antiguos, que datan de principios del siglo pasado. Se ubican en el contexto de árboles marchitos y chozas oxidadas, como un pequeño pueblo silencioso en medio de una ciudad. El viaje al edificio de recepción era un viaje en el tiempo, se asemejaba a un orfanato sacado de las pesadillas de la infancia. Me llevaron a la oficina principal, que era moderna en comparación con las habitaciones de los residentes que había estado observando con un leve pavor durante mi viaje desde la entrada. Sus bombillas fluorescentes tenues brillaban con enojo en las paredes verdes del lugar, mientras esperaba en el escritorio, hizo preguntarme cómo su superficie podía parecer tan brillante y tan sucia al mismo tiempo. Había una desesperanza en el aire, esto era una prisión. El tiempo se movía lentamente, si es que se movía. Finalmente, una mujer con aspecto agotado emergió de la penumbra del fondo de la oficina y me dijo que alguien vendría enseguida para mostrarme la máquina. Miré por la ventana del escritorio al cielo gris,
que parecía un cúmulo de truenos a través del tinte oscuro y viejo de las ventanas. Por fin, apareció un hombre caminando por la acera vacía, arrastrando los pies con frágil esfuerzo hacia el edificio. Vestía un atuendo oscuro, se parecía a un conserje de escuela, si no fuera porque no tenía más de 20 años. Sus ojos negros y penetrantes miraban desde unas cejas gruesas y estrechas. Tenía un extraño corte de pelo tipo tazón, zapatos ortopédicos negros pesados y babeaba un poco con la boca torcida hacia arriba como si intentara succionar aire por los dientes. ¿Era paciente o empleado? No lo pude decir. Este hombre caminaba tan lentamente, que tuve un debate completo en mi cabeza sobre su identidad mientras caminaba penosamente hacia la puerta. Pensé que era un paciente, pero me equivoqué. Sacó una insignia de su bolsillo y entró, diciéndome que me iba a llevar a la máquina. Finalmente, pensé, es hora de terminar con esto para poder salir de aquí. Lo seguí en una caminata de 3 cuadras hasta el edificio que albergaba la máquina. Continué maravillándome por la extraña ambientación de mi entorno. Había calles y bancos, con edificios de ladrillo tipo barracones, había letreros y aceras, pero se sentía vacío, ordenado pero sin cariño. El edificio al que nos dirigía este personaje murmurante era particularmente desolado. El exterior estaba maltratado y desgastado, la pintura desconchada se desprendía de los adornos curvos y rotos. Las rayas de óxido del techo corrían en ramas irregulares por la fachada blanca de este edificio de 2 pisos, haciéndolo parecerse a una anciana salvaje llorando rímel negro por un rostro torturado y escabroso. Había visto demasiado. Mi guía sacó un llavero gigante de llaves antiguas y abrió la puerta torcida como si fuera por costumbre, le dio a la puerta un fuerte empujón con el pie y cedió. Al entrar, vi que la pintura de la puerta estaba desgastada por años de gente que le daba la misma patada para entrar. El interior era un pasillo estrecho con puertas cerradas a ambos lados que conducía a una escalera estrecha hacia la oscuridad. Encendió una bombilla en la parte superior de las escaleras e hizo una pausa mientras abría la puerta de arriba, hablando por segunda vez desde que nos habíamos conocido hace minutos, que ya parecían horas. Quiero que lo sepas antes de entrar aquí, dijo, su mirada de rata repentinamente enfocada en mí con una intensidad inquietante, hay gente aquí. Vale, dije. Es un poco extraño, respondió. De acuerdo, contesté. Resultó que mi compañero era un maestro de la subestimación. Entré a la habitación y me recibió una visión tan inquietante que todavía la recuerdo hoy en día. Alrededor del perímetro de la habitación había camas pequeñas sobre las que se retorcía una colección de los desgraciados más miserables que jamás había visto. Todos estaban sujetos a sus camas con correas de cuero, con rostros y cuerpos tan deformados por anomalías congénitas que apenas eran identificables como seres humanos. Ojos vacíos miraban con un horror desde sus cuencas hundidas y negras. Desde cada rincón de la habitación estallaban extraños sonidos guturales de asfixia detrás de una pequeña cortina. ¿Qué había tan terrible ahí dentro?, me pregunté con un terror ingenuo, que las almas del resto de estas pobres personas debían estar protegidas de ver. Luché por orientarme, ya que la única luz en la habitación entraba a regañadientes a través de los planos de una sola ventana abuhardillada detrás de una cortina amarilla polvorienta que parecía tan vieja como el edificio en sí. Proyectaba un rayo anémico sobre el piso crujiente, hundiendo el resto de la habitación en un mar de sombras funeraria. Esto tuvo el efecto de hacer que las personas que vivían en esta habitación parecieran prisioneras de una historia de terror del peor tipo, personas que nunca verían la belleza ni escucharían la risa durante el resto de sus miserables días. Me giré para preguntarle al hombre exactamente qué demonios estaba pasando aquí, pero el rellano estaba vacío. Caminé unos pasos hacia la ventana y lo vi caminando en pequeños círculos en el patio delantero, hablando consigo mismo.
A medida que mis ojos se ajustaban, noté la máquina de franqueo sentada perversamente entre dos de las camas en la parte trasera de la habitación, una ridícula pieza central mecánica en el cuadro vivo que solo el diablo podría crear. Traté de concentrarme en la tarea, luego saqué una pequeña linterna para iluminar la máquina. Noté un pequeño pero constante aumento en los sonidos de angustia que provenían de los cuerpos retorcidos y atormentados que me rodeaban. Sabían que yo era un extraño. La cama a la derecha de la máquina estaba ocupada por una mujer muy delgada y pálida, con los brazos cruzados sobre su pecho hundido y el cabello rojo lacio que oscurecía parcialmente su rostro. Hizo un ruido de tos, sus labios se derrumbaron como un cadáver alrededor de sus encías desdentadas. A la izquierda yacía una forma irregular, un hombre con las rodillas dobladas alrededor del torso atrofiado tan cangrejo y retorcido que estaba seguro de que nunca había abandonado esa cama. Miró al techo gimiendo con un gorjeo agudo que posiblemente se encontraba entre los sonidos más tristes y desolados jamás producidos por ninguna persona. Enchufé la máquina e inmediatamente me di cuenta de por qué la habían llamado, zumbo y golpeo. Hacía que pareciera que se estaba desintegrando internamente. Un gran engranaje se había desgastado y el mecanismo que controlaba el engranaje se estaba golpeando y moliendo hasta convertirse en polvo. Inmediatamente desenchufé la máquina, pero no antes de que el sonido que emitía hiciera que todos los que estaban dentro de la habitación dejaran de gemir y chillar en un coro de miseria que me hizo empezar a temblar mientras mi propia carne intentaba escapar de mi cuerpo. La mujer pelirroja de repente comenzó a sacudirse violentamente, sus manos como garras golpeaban las sábanas manchadas a su lado. Comenzó a aullar con un gemido nasal hueco de un animal torturado y me giré de mala gana para mirarla. De repente, se sentó erguida en la cama y extendió la mano hacia mí. Si no fuera por esta correa que la sujetaba a la cama, habría volado por el espacio que nos separaba. El cabello se le separó de los ojos mientras extendía sus manos huesudas y contraídas, abriéndolas hacia mí. No pude ver el blanco de sus ojos, si es que los tenía. Su expresión pasó de una máscara de horror a una de extraña simpatía que de alguna manera era aún más aterradora. Hizo un sonido como si su alma estuviera luchando por subir por el oscuro pozo de su garganta hasta el agujero negro de su boca. Estaba congelado mirándola hasta que su boca se abrió completamente y su gemido se hizo aún más fuerte. Todos en la habitación comenzaron a hacer un sonido infernal similar. Tenía que salir de allí. Corrí en pánico hacia la puerta cuando mi arrogante amigo apareció en lo alto de las escaleras. Pasé junto a él y tropecé por las escaleras hacia la salida. Salí corriendo como un marinero que escapa de un barco que se hunde, los gemidos de los que dejé atrás me siguieron hasta la luz. El hombre apareció en la puerta y me gritó algo mientras la cerraba con llave detrás de él. No pude distinguir sus palabras por el estruendo de mi propio corazón, que latía en mi pecho como un tambor tribal. Corrí hacia la camioneta, mis pies apenas tocando el suelo, la adrenalina bombeando por mis venas como un veneno. No miré atrás, no me atrevía, la imagen de aquellos rostros atormentados grabada en mi mente como un macabro cuadro viviente. Alcancé la camioneta, subí de un salto y arranqué el motor con una ferocidad que hizo temblar el vehículo. Pisé el acelerador a fondo y salí de allí como un rayo, dejando atrás el hospital y sus horrores como una pesadilla que se desvanece. No sé qué pasó con el hombre o con los pacientes de la sala, pero tampoco quiero saberlo. La imagen de aquella habitación maldita y sus habitantes atormentados me perseguiría durante años, un recordatorio imborrable de la oscuridad que puede anidar en el corazón humano. Dejé mi trabajo en la compañía de medidores Mayo ese mismo día, jurando nunca volver a poner un pie en ese lugar infernal. Desde entonces, he tratado de olvidar lo que vi y oí en aquella habitación, pero sin éxito. La memoria sigue ahí, latente como una herida en mi alma, un recordatorio de que a veces, la realidad puede ser más aterradora que cualquier ficción. Hola a todos mis terroríficos amigos.
Espero que hayan disfrutado de estas nuevas historias de terror. Quiero agradecerles por su apoyo, por sus likes, por sus comentarios, por compartir mis vídeos y por suscribirse al canal. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, dejar un comentario contándome qué les pareció y compartirlo con sus amigos amantes del terror. Y si aún no están suscritos al canal, les invito a hacerlo ahora mismo para que no se pierdan ninguna de las historias terroríficas que les tengo preparadas. Recuerda que el terror siempre está ahí, acechando en las sombras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.